Tradicionalmente siempre nuestro espacio de educación ha sido permeado más por la idea de que cuidamos niños y se ha descuidado mucho el papel que efectivamente se tiene en un aula de clases, que es la investigación y la formación con nuestros estudiantes. Y para esto quiero empezar a hablar sobre la etnografía educativa, porque fue la metodología, es una metodología diseñada especialmente para la investigación en el aula. La etnografía educativa es el instrumento por el cual el docente puede darle vida a la investigación en el aula, y es la que más se acomoda, la metodología investigativa que más se acomoda para la forma en cómo nosotros desarrollamos nuestro quehacer educativo. Entonces vamos a empezar. Primero, la etnografía educativa reconoce que la escuela es un espacio cultural, es decir, que en ella convergen ideas, imaginarios, creencias, pensamientos propios de nuestra cultura. Es más, ahí es donde precisamente los seres humanos empezamos a incorporar eso que llamamos cultura. Entonces esto hace a los espacios educativos un escenario perfecto para la investigación. Entonces la escuela es un espacio cultural por excelencia, donde existe inevitablemente la responsabilidad de formar la generación futura y en donde convergen aspectos como las prácticas de crianza impartidas por las familias que nosotros atendemos, las construcciones de identidad, la necesidad gregaria o de pertenencia a un grupo, las relaciones de jerarquía y autoridad, las construcciones de feminidad y masculinidad, como fue el caso de mi investigación, entre otras muchas. Es decir, prácticamente el espacio del aula y los colegios son un caldo sociológico para estudiar todo lo que son grupos etarios como la primera infancia y la adolescencia. Bueno, el rol que debe desempeñar el docente en esta etnografía es supremamente importante, y esta etnografía lo reconoce y se aparta precisamente de los otros modelos de investigación en el cual exigen que el investigador se aparte lo más que pueda del sujeto, del espacio que está estudiado. La etnografía educativa piensa todo lo contrario, es decir, el maestro tiene la gran ventaja de estar ahí con el grupo y poder sentir esa sociabilidad y ser parte activa de esta investigación. Entonces esto permite que la etnografía educativa empiece a ver al investigador y a los sujetos estudiados, que en este caso son los estudiantes, de manera horizontal y no tan vertical como los modelos tradicionales de investigación. Entonces aquí el docente va a jugar un papel muy importante en la interpretación de esos aspectos culturales que nos presenta la escuela para orientar, explicar, optimizar o adecuar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es muy valioso porque es que generalmente los educadores empezamos a generar los currículos y los planes de estudio a partir de lo que comúnmente se llama en pedagogía la intuición pedagógica. Es decir, cojo y valoro mucho mi experiencia de años dentro del aula, y a partir de esa experiencia empiezo a tener unas creencias, unos imaginarios que son los que van a determinar mis prácticas de aula. La propuesta de la etnografía educativa es empezar a dejar esa intuición pedagógica y empezarnos a instalar en la investigación pedagógica, que es mucho más pertinente, es probar precisamente esas creencias desde el método científico que nos permite la investigación. Les pongo un ejemplo. Como ustedes, la mayoría de los que estamos, por ejemplo, en los espacios formales de la educación, somos muy comunes en las reuniones decir, por ejemplo, en la caracterización de un grupo, a lanzar aspectos de nuestras creencias. No, es que el grupo está yendo muy mal porque están escuchando mucho reggaetón, o están trayendo los celulares a clase, y un montón de imaginarios que empiezan precisamente a determinar los planes en los colegios, cuando quizá eso no tiene una razón real científica para creerlo. Entonces la investigación permite validar estas creencias, mirar si son ciertas, y a partir de los resultados empezar a cambiar nuestra práctica pedagógica en el aula. Entonces, ¿qué es entonces la etnografía educativa? Tiene como fundamento el llevar a cabo la práctica etnográfica en el terreno específico de la educación. Es que esto es lo increíble de esta metodología, permitiendo comprender la dinámica escolar y el mejoramiento de la práctica educativa en su conjunto. Como lo plantea un pedagogo muy conocido entre nosotros, Jorge Torres, las etnografías no deben quedarse exclusivamente en su descripción descriptiva, sino como modalidad de investigación educativa deben ayudar también a sugerir alternativas teóricas y prácticas que conlleven a una intervención pedagógica
mejor, pertinente, de calidad. Es dejar esa desesperación de que por qué el grupo de estos estudiantes o qué curso o qué es tan malo o por qué tiene tantas dificultades. En vez de empezar a seguir culpando a los estudiantes, nosotros somos los profesionales para investigar qué es lo que está pasando y con herramientas investigativas hacer un mapeo real de las causas que están afectando un grupo y generar un currículo y estrategias escolares pertinentes y en contexto. Ahora, teniendo precisamente el docente, tiene aquí un papel privilegiado precisamente en la cultura escolar, bien como un productor de sentido, porque hacemos parte de esa sociabilidad con nuestros estudiantes, y un integrante más que se encuentra sujeto a las reglas que rigen su entorno, o como un investigador que logra abstraerse para describir con relativa distancia, lo que está ocurriendo. Entonces, vuelvo y repito, precisamente el investigador, siempre las otras metodologías nos ven como debemos apartarnos, esta nos dice no, debemos incluso vincular a los estudiantes en estos procesos de investigación, enseñarles a utilizar esos instrumentos y volverlos también auxiliares de la investigación en el aula. Ahora, vamos a mirar precisamente cómo todo este bagaje de la etnografía educativa tiene excelentes resultados en el aula. Y para esto vamos a empezar a mirar cómo fue que se empezó a desarrollar con la experiencia del proyecto de educación sexual que fue supremamente exitoso en el Colegio Gerardo Paredes. Entonces vamos a empezar a analizar la experiencia. Bueno, aquí hay que resaltar la investigación y aquí yo quiero hacer una cuña con el programa que tiene el Ministerio de Educación Nacional, es precisamente en cuanto a financiar maestrías y doctorados de sus docentes de planta. Muchas veces se hizo la pregunta, ¿y esto para qué? ¿Qué hace un doctor en la escuela? Un doctor precisamente tiene que dirigir en la escuela todos estos procesos investigativos y dirigir precisamente que esos resultados sean los que empiecen a determinar nuestra práctica pedagógica y los cambios en nuestra institución. Entonces, por eso es importante que estos docentes investigativos estén dentro de la escuela porque son ellos los llamados con los demás a transformar las problemáticas de ese contexto educativo particular. Entonces, empezamos con nuestro proyecto que fue Educación para la Sexualidad, Género y Diversidad en el caso del Colegio Gerardo Paredes. Entonces, este va a ser específicamente cómo fue que se aplicó la etnografía educativa. Entonces, esta fue la estrategia. Bueno, iniciamos en el año 2014 haciendo el pilotaje, las pruebas pilotos, y empezamos a generar la primera hipótesis. Entonces, toda investigación debe tener una hipótesis y consistió en que las violencias de género era el elemento principal que generaba en la escuela problemáticas en salud sexual y reproductiva como embarazos tempranos, embarazos adolescentes, embarazos tempranos, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión